¿Alguna vez has sentido que alguien que decía amarte profundamente ya tenía lista su despedida mucho antes de marcharse? Esa pregunta me persiguió durante meses, desde el momento exacto en que abrí aquel correo electrónico en medio del desierto afgano. Era de Lucía, mi esposa desde hacía 13 años. Solo 3 líneas, un archivo adjunto y una decisión que ya estaba tomada. Mientras yo patrullaba como sargento primero del ejército español en las afueras de Herat, cumpliendo con mi deber, ella vaciaba nuestra cuenta bancaria, sacaba mis pertenencias de casa y se mudaba con otro hombre a nuestro hogar en Valencia. No hubo discusiones, no hubo llanto, solo un silencio que pesaba más que cualquier explosión en zona de guerra. Mi respuesta fue breve, tan fría como su mensaje: entendido. Pero lo que Lucía no sabía, lo que casi nadie sabía, es que yo ya había sentido el cambio, el desvío, el silencio que grita. Y mientras ella preparaba su escape, yo tomaba precauciones. No soy de los que inician conflictos, pero siempre termino lo que otros comienzan. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición. Es una lección silenciosa sobre estrategia, dignidad y justicia. Nos conocimos en Valencia, en una cena informal organizada por un amigo en común. Era una de esas noches de verano que parecen eternas, con la brisa del mar colándose entre las conversaciones despreocupadas. Lucía no era la mujer que más hablaba del grupo, pero su presencia se hacía notar. Serena, elegante sin esfuerzo, y con una sonrisa contenida que parecía saber más de lo que decía. Yo acababa de regresar de una misión en Mali. Estaba agotado, mentalmente más que físicamente. No buscaba pareja ni aventuras, solo aire. Pero Lucía fue distinta desde el principio. Me miraba directo a los ojos, con una mezcla de curiosidad y calma. Me preguntó por África, pero sin ese tono morboso de quien busca historias de guerra. Quería entender qué había detrás del uniforme. A los 6 meses estábamos viviendo juntos. Al año, nos casamos en una ceremonia discreta en un viñedo familiar en Requena, rodeados de nuestros padres, hermanos y unos pocos amigos. Compramos un piso en Alboraya, modesto pero luminoso, con vistas a los campos de Tsufa. Ella trabajaba como recepcionista en una clínica privada del centro, mientras terminaba sus estudios de fisioterapia por las tardes. Yo volví a incorporarme a la brigada paracaidista en Alcalá de Henares, pero logré destino temporal en Valencia gracias a una comisión especial. Fueron años buenos. Compartíamos cenas tranquilas, fines de semana en casa, conversaciones sin prisa. Lucía siempre me decía que admiraba mi disciplina, que la hacía sentir protegida, aunque a veces le molestaba mi silencio. Eres como una puerta cerrada, solía decir, y a veces solo quiero saber qué hay dentro. Con el tiempo, empezaron a cambiar cosas. Detalles mínimos que casi pasaban desapercibidos. Dejó de preguntarme cómo me había ido en el cuartel. Posponía nuestros planes con frecuencia, pasaba más tiempo en la clínica e incluso empezó a asistir al gimnasio 3 veces por semana, aunque no parecía disfrutarlo realmente. Yo no sospechaba de infidelidad. Nunca fui celoso ni controlador. Me eduqué en una casa donde se respetaba el espacio del otro y donde el amor no se medía en vigilancia, sino en cuidado cotidiano. Pero algo en su forma de estar comenzó a sentirse ausente, como si su cuerpo aún compartiera el espacio conmigo, pero su mente ya estuviera en otra parte. Una noche, después de cenar en silencio, le propuse hacer un viaje juntos antes de mi próximo despliegue a Afganistán. Pensaba que podríamos reconectar, recordar por qué nos habíamos elegido. Ella sonrió, pero sin verdadero entusiasmo. Ahora no puedo pedir días en el trabajo, dijo. Quizás cuando regreses. Yo asentí, aunque dentro de mí supe que ese viaje nunca iba a suceder.
La despedida en el aeropuerto fue aún más reveladora. Me abrazó fuerte, pero no hubo lágrimas. Ni siquiera me miró cuando crucé el control militar. Solo dijo, «Cuídate, ¿vale?», como si fuera un compañero de trabajo y no el hombre con el que compartía una vida. Durante el vuelo a Kabul, intenté convencerme de que eran solo ideas mías, que estaba cansado, sensible por el despliegue. Pero una parte de mí, la más silenciosa, ya había entendido lo esencial. Algo se había roto. Y lo peor de todo era que no había hecho ruido al romperse. Como esas grietas internas que solo se notan cuando todo se viene abajo. Aún no lo sabía, pero la guerra que me esperaba no era solo la del desierto. Era la que me aguardaba en casa. Mi primer mes en Afganistán transcurrió sin contratiempos graves. Estábamos desplegados en las afueras de Herat, en una base compartida con aliados italianos. Las patrullas eran rutinarias, el calor insoportable y el polvo lo cubría todo como una memoria persistente. Me acostumbré rápido, como siempre. El ejército te enseña a adaptarte sin preguntar demasiado. Me levantaba al amanecer, entrenaba con mi pelotón, cumplía con mis turnos y escribía algún correo breve Lucía, aunque sus respuestas empezaron a espaciarse. Al principio pensé que era por el trabajo o por cansancio, pero poco a poco su tono cambió. Más formal, más seco. Ya no me llamaba mi vida, ni firmaba con besos. Solo, «Cuídate mucho, no te preocupes por mí, estoy bien». Pequeñas frases que anunciaban distancias mucho más profundas que los kilómetros entre nosotros. Una madrugada, tras volver de una patrulla en zona hostil, me conecté al portátil de uso común y encontré el correo. Asunto: seamos adultos con esto. Lo abrí sin pensar, aún con las botas llenas de barro y la adrenalina bajando. 3 frases, directas, frías. Ya he iniciado los trámites de divorcio. He vaciado nuestra cuenta conjunta. Estoy viviendo en el piso con alguien más. Su nombre es Marcos. Cerré el portátil. No dije nada. Me dirigí a las duchas comunales. Me enjaboné sin prisa, sintiendo como el agua caliente no podía limpiar la sensación de pérdida en el pecho. Al regresar a mi litera, escribí una sola palabra como respuesta: entendido. Nadie dijo nada. Mis compañeros son hombres de pocas palabras y muchas cicatrices. El cabo Morales, mi compañero de guardia, me lanzó una mirada fugaz cuando me senté en silencio. «¿Todo bien, sargento?», preguntó sin levantar mucho la voz. Asentí. «Asuntos de casa». Él entendió. En el ejército, uno aprende a no escarbar en las heridas del otro. Los días siguientes los viví como una niebla. Hacía mi trabajo con eficiencia, respondía a los informes, mantenía la compostura. Pero por dentro, algo se había congelado. No era ira. Era una especie de vacío blanco, como si ya no hubiera nada que perder. Recordaba pequeñas señales: la forma en que escondía su móvil cuando yo entraba a la habitación, la contraseña que había cambiado sin avisar, el perfume nuevo, los viernes por la noche que decía estar cansada pero volvía tarde. No quise ver, y eso era lo que más dolía. Sin embargo, lo que Lucía no sabía era que, en mi interior, yo ya había sentido que algo venía. Y no por paranoia, sino porque uno aprende a leer los silencios, los gestos no dichos. Por eso, un mes antes del despliegue, tomé medidas discretas. Alquilé una taquilla de seguridad en un guardamuebles privado a las afueras de Valencia y guardé allí documentos importantes: mi acta de nacimiento, certificados militares, la escritura del piso, aún a mi nombre por el préstamo del ejército, el reloj de mi abuelo, la medalla de mi madre. También abrí una cuenta en otra entidad bancaria y desvié parte de mi salario militar allí, lo suficiente para tener un colchón.
No lo hice por desconfianza. Lo hice por instinto. El día que me fui, Lucía me acompañó al aeropuerto. Llevaba gafas oscuras, aunque no hacía sol. Me abrazó con firmeza. «No dejes que te pase nada, ¿vale?», dijo. Pero su voz no temblaba. Y esa fue la señal definitiva. Cuando alguien ya no tiembla al despedirse, es porque su alma ya no está contigo. Yo me fui a la guerra, pero ella ya había abandonado el campo de batalla mucho antes, y lo que quedaba era solo ceniza. Pasaron 2 semanas desde aquel correo y, aunque por fuera mantenía la disciplina, por dentro mi mente trabajaba en otra frecuencia. Cumplía con mi deber, pero cada pausa era una reconstrucción mental de mi vida. Los años juntos, los domingos de mercado, las risas en la cocina, y ahora estoy viviendo con alguien más que resonaba como una burla fría. Intentaba no pensar, pero el silencio en el campamento, especialmente por las noches, era el peor enemigo. Una madrugada, mientras cenaba solo en el comedor, recibí una notificación de la app bancaria, retirada de fondos. Cuando abrí el detalle, la cifra me dejó inmóvil. 74.300 euros transferidos a una cuenta desconocida. Nuestro fondo de ahorro, el que habíamos construido poco a poco para algún día, había desaparecido. Solo quedaban 19 euros con 14 céntimos. Tragué en seco. Cerré la aplicación. Dejé los cubiertos. Y respiré hondo. Había llegado el momento de activar lo que había previsto. Pedí permiso para usar la línea segura del destacamento. Llamé al banco, a la nueva cuenta personal que había abierto, a la notaría donde firmamos la escritura del piso. Y luego, desde el portátil, accedí al sistema de cámaras de seguridad de casa. Una medida que tomé el año anterior, cuando hubo intentos de robo en la zona. Lo que vi me heló la sangre. Un hombre, joven, de complexión atlética, paseando a mi perro con mi sudadera del Valencia CF, entraba por la puerta de casa como si nada. Tomaba café en la taza que me regaló Lucía el primer año de casados. Y allí, en la cocina que yo mismo reformé con mis propias manos durante mi permiso del año anterior, estaba ella, riéndose, como si nunca hubiera existido nuestra historia. Algo dentro de mí se rompió. Pero no fue rabia, fue una claridad silenciosa. No grité, no arrojé nada. Me limité a hacer una lista. Literalmente. Abrí un archivo en blanco y empecé a escribir. Llamar a Javier, abogado y excompañero del ejército, revisar condiciones del préstamo militar, contactar al subteniente para explorar la opción de licencia por motivos personales, bloquear movimientos no autorizados en cuentas conjuntas. Era un operativo, un plan. Ya no era solo mi esposa traicionándome. Era un robo, una manipulación legal, una invasión. Y yo no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados. Al día siguiente, recibí una videollamada cifrada de Javier. Escuchó todo con atención. Me pidió documentos, capturas de pantalla, copias del correo. Esto no es solo una infidelidad, dijo. Aquí hay un posible delito de falsificación y vaciamiento patrimonial. Si ella firmó cualquier documento que involucre bienes a tu nombre, tenemos que actuar. Y allí supe que esto era más grande de lo que pensaba, que quizás Marcos no era solo un amante, que quizás había un plan detrás, una estrategia, y que yo, con mis silencios y mis reservas, estaba justo donde ellos querían, lejos, en una guerra ajena, desprotegido. Pero cometieron un error. Pensaron que un hombre en silencio es un hombre derrotado. No sabían que, en mi mundo, los planes se ejecutan en calma, que aprendí a resistir en escenarios hostiles, que nunca dejo que me arrebaten lo que es mío sin pelear, no con gritos, no con amenazas, con inteligencia, con pruebas,
y con algo que ellos nunca imaginaron: tiempo. Porque mientras ellos vivían su nueva vida en mi casa, yo ya estaba reconstruyendo la mía, ladrillo por ladrillo, desde el desierto. La siguiente fase de mi plan fue la más meticulosa. Mientras continuaba cumpliendo mis turnos en Afganistán con precisión casi automática, cada momento libre lo dedicaba a rastrear, investigar y asegurarme de que mi caso no quedara reducido a un simple drama conyugal. La traición emocional ya era suficiente, pero lo que estaba en juego ahora era mucho más serio. Mi patrimonio, mi dignidad, sobre todo, mi nombre. Javier, mi abogado, me había enviado un documento que encendió todas las alarmas: una solicitud de refinanciación de nuestra vivienda firmada supuestamente por mí. Pero la firma no era la mía. ¿Se parecía? Sí, pero tenía errores sutiles, una letra más alargada, un trazo que yo nunca hacía en la R de Ruiz. Lucía había falsificado mi rúbrica. Y no solo eso, había sacado 220.000 euros del valor de la vivienda, y su nuevo compañero figuraba como cotitular del préstamo. No podía creerlo. Un préstamo con mi nombre, mi propiedad como garantía y un desconocido como beneficiario. Aquello ya no era solo una infidelidad. Era una operación fraudulenta, pensada con frialdad, ejecutada mientras yo arriesgaba mi vida en un país en conflicto. Con la ayuda de Javier, presentamos una notificación formal al registro de la propiedad solicitando la suspensión de cualquier venta o modificación asociada al inmueble. El banco, al verse expuesto, accedió a abrir una investigación interna. A la vez, Javier se puso en contacto con un antiguo compañero suyo de la Guardia Civil especializado en delitos económicos. Le interesó el caso al instante. Este tipo de fraude no es aislado, nos dijo. Hemos visto patrones similares en otros casos de cónyuges de personal militar. Empecé a reconstruir los movimientos de Lucía. A través del historial de correos, los registros bancarios y algunas capturas de cámaras, descubrí que Marcos, su nuevo amante, no era precisamente un desconocido para ciertas agencias. Había estado implicado en una red de asesorías inmobiliarias que operaban al margen de la legalidad. Compraban viviendas por debajo de su valor real aprovechando separaciones, divorcios o ausencias prolongadas del propietario, como en mi caso. Javier descubrió que este tal Marcos había actuado en al menos 3 casos similares. Todas mujeres de militares desplegados, todas con situaciones emocionalmente vulnerables, y en todas las ocasiones, la vivienda acababa vendida rápidamente a compradores vinculados a una misma inmobiliaria en Madrid. El nombre que aparecía una y otra vez como intermediario: Daniel Herrera. Un supuesto agente inmobiliario que figuraba como receptor de las transferencias realizadas desde el préstamo de mi vivienda. Aquel fue el giro, el momento en que todo tomó una dimensión mayor. Lucía no solo me había traicionado emocionalmente, había sido pieza de un esquema organizado que operaba a través de documentos falsificados, manipulaciones sentimentales y aprovechamiento del sistema hipotecario militar. Teníamos en nuestras manos un patrón que podía constituir una red criminal. Javier propuso actuar rápido. Necesitamos pruebas sólidas, porque si esto llega a fiscalía, podemos abrir una causa penal con peso. Así que decidimos preparar una trampa. Yo accedí a instalar una nueva capa de seguridad en las cámaras, grabaciones en la nube, detección de rostros y sincronización remota con Javier. Cada vez que Marcos o Daniel Herrera entraban en mi vivienda, todo quedaba registrado. En una de esas grabaciones, escuchamos cómo Herrera explicaba a Marcos los pasos para liberar la carga del préstamo y negociar una venta rápida. Usaba mi nombre con naturalidad. Hablaban de mí como un problema técnico a resolver, un obstáculo en su negocio. No sabían que, mientras tanto, cada palabra suya quedaba registrada como evidencia.
La calma de la guerra había desaparecido. Ya no dormía, pero no por miedo a las patrullas nocturnas. Lo que me mantenía despierto era el pulso frío de la estrategia. Sabía que se acercaba el momento de volver a España. Y esta vez no lo haría para discutir. Lo haría para exponer. Porque lo que había comenzado como una traición íntima se estaba convirtiendo en un caso de justicia social. Volví a España sin avisar a nadie. Pedí una licencia extraordinaria por motivos personales, respaldada por mi historial de servicio y la intervención directa de mi comandante. Aterrizar en Barajas fue extraño. No me esperaba nadie. No tenía equipaje emocional, ni siquiera sentía que volvía a casa. Me alojé en un pequeño hostal en el centro de Valencia, bajo otro nombre. Todo estaba listo. Javier me esperaba con un dossier completo de pruebas, incluyendo registros bancarios, capturas de las cámaras, documentos de la hipoteca y la firma falsificada. Tenemos lo suficiente para hundirlos, me dijo, pero tenemos que hacerlo de manera quirúrgica. Yo asentí. No quería escándalos, ni persecuciones emocionales. Solo quería que la verdad saliera a la luz, y que la justicia hiciera su parte. Acordamos vigilar la casa durante un par de días. Yo no quería enfrentarme cara a cara con Lucía aún. El segundo día, una camioneta con el logo de Herrera Inmobiliaria Express se estacionó frente al edificio. Daniel Herrera bajó del vehículo. Minutos después, Marcos salió del portal a recibirlo. Ambos entraron a la vivienda como si fuese suya. Javier y yo estábamos en el coche, a 2 manzanas de distancia. Yo activé desde el móvil el acceso remoto a las cámaras. Herrera inspeccionaba el salón. Marcos demostraba mejoras que habíamos hecho juntos años atrás. La nueva encimera, las lámparas de diseño que tanto le gustaban a Lucía. Y luego lo escuchamos. «Esto se va rápido», dijo Herrera. «Lo tasamos en 280, lo colocamos por 250 y tú te llevas tu parte. El militar no va a pelear, estos tipos siempre están enredados con su mundo». Marcos rió. «Está acabado, ni siquiera está en el país». Javier grabó todo en su móvil mientras yo compartía la transmisión en tiempo real con la Guardia Civil y el fiscal de delitos económicos. La respuesta fue inmediata. En menos de 30 minutos, patrullas llegaron al domicilio. Desde nuestra posición, vimos cómo Marcos intentó escapar por la parte trasera del edificio y fue interceptado. Herrera salió intentando aparentar sorpresa. Pero ya era tarde. Las pruebas eran demasiado claras. Ambos fueron esposados y conducidos a la comisaría. En paralelo, Lucía apareció. Venía de trabajar, vestida con el uniforme de la clínica. Al ver los coches oficiales y a los agentes en la puerta, se quedó paralizada. Uno de ellos se acercó a ella con una orden judicial. Observe desde lejos cómo negaba con la cabeza, balbuceaba algo, intentaba entrar. Pero ya no era su casa. Ya no era su historia. Era una escena de investigación criminal. Horas después, en comisaría, presté declaración oficial. Todo lo que habíamos reunido encajaba. La falsificación de mi firma, la transferencia de fondos, la implicación de Marcos como ejecutor y de Herrera como facilitador. La fiscalía abrió una causa penal. Se les imputaron cargos por estafa agravada, falsedad documental, usurpación de identidad y tentativa de fraude hipotecario. El fiscal me miró a los ojos al final de la declaración y dijo: «Este caso puede marcar precedente. Sargento Ruiz, no es solo su vivienda lo que intentaban quitarle. Es una red entera que se aprovecha de ausencias y vulnerabilidad emocional. Gracias por actuar con cabeza». Volví al hostal esa noche sin ganas de cenar. Sentía alivio, pero no victoria. Había defendido mi nombre. Sí, pero también había perdido un matrimonio, una historia, una parte de mí.
Y sin embargo, algo me decía que esto aún no terminaba, porque lo más difícil no era lo legal. Era enfrentar el rostro de quien compartió 13 años contigo y descubrir que, cuando todo se derrumba, el amor verdadero no deja ruinas, solo deja una lección. Y yo estaba a punto de aprender la más dura de todas. 2 días después de los arrestos, recibí un mensaje inesperado de Lucía. No era largo, pero sí revelador. Necesitamos hablar. Solo tú y yo. Esto se ha salido de control. Lo leí varias veces, sin responder. La última vez que habíamos hablado fue el día que partí a Afganistán. Desde entonces, todo lo que había venido de ella eran silencios, omisiones y traiciones disfrazadas de decisiones adultas. Mostré el mensaje a Javier. No vayas, me advirtió. Ahora mismo ella es una fuente de riesgo emocional y procesal. Y tenía razón, pero había una parte de mí que necesitaba escucharla. No por reconciliación, no por nostalgia, solo por cerrar el círculo. Acordamos encontrarnos en un parque cerca del antiguo piso. Llegué 10 minutos antes y me senté en un banco, como un espectador más. Lucía apareció con la misma ropa sencilla que solía usar los domingos. Parecía más delgada, con ojeras y ese gesto de alguien que ya no controla el tablero. Se sentó frente a mí. Hubo un silencio largo. Luego habló. No sabía que Marcos planeaba todo eso. Me dijo que la refinanciación era para protegernos, que tú tenías otra cuenta, que estabas escondiendo dinero. La escuché sin interrumpir. Me pareció casi irónico que intentara justificarse con argumentos de víctima, cuando las pruebas la colocaban claramente como cómplice funcional de una red de estafa. No firmé con mala intención, dijo, bajando la voz. Solo sentía que todo se me iba. Me sentía sola. Tú siempre estabas lejos. Nunca hablabas de lo que sentías. Y ahí lo entendí todo. No era una simple traición. Era una acumulación de vacíos, de carencias emocionales que, al no resolverse, se convierten en decisiones destructivas. Pero comprender no es justificar. Y entonces vaciaste nuestras cuentas, mentiste, falsificaste mi firma y trajiste a ese tipo a mi casa. Pregunté, sin alzar la voz. Lucía me miró con lágrimas contenidas. No sabía que iba a llegar tan lejos. Pero ya lo había hecho. Días después, la investigación reveló algo todavía más grave. Marcos y Herrera habían actuado en al menos 5 provincias, con un modus operandi casi idéntico. Parejas en crisis, militares desplegados, documentos falsificados y ventas rápidas por debajo del valor real para repartirse el margen. Lo que yo había vivido era solo una pieza de algo mucho más amplio. El fiscal pidió colaboración a la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil, y pronto varios testimonios similares comenzaron a aparecer. Un sargento en Zaragoza, un comandante en Ceuta, un legionario en Almería. Todos ellos habían perdido bienes, estabilidad y parte de su dignidad, mientras sus parejas, seducidas o manipuladas, formaban parte de la red sin saber, o sin querer saber, lo que hacían. El caso tomó carácter nacional. La prensa empezó a hablar del fraude del ausente, una estafa que aprovechaba la ausencia física de militares para saquear sus bienes. Javier me pidió que autorizara el uso de mis grabaciones para ayudar al proceso penal. No lo dudé. Ya no se trataba de mí. Era una causa mayor. Por primera vez, sentí que algo bueno podía salir del desastre. Justicia para otros. Protección para quienes aún no habían sido atacados. Lucía, ante la evidencia, firmó una declaración voluntaria reconociendo su implicación y aceptando la devolución total de los fondos sustraídos. Renunció a cualquier derecho sobre la vivienda, el fondo de pensión militar y los bienes compartidos. A cambio,
La fiscalía accedió a no imputarla penalmente. No fue la mente detrás del esquema, dijo el juez, pero fue la llave que permitió abrir la puerta. Acepté, no por ella, sino por mí, porque aprender a soltar no siempre significa perdonar. A veces, solo significa que uno ya no quiere cargar con más peso. Recuerdo claramente el día que firmamos el acuerdo. Fue en una sala pequeña del juzgado, con un silencio pesado. Al salir, Lucía me miró por última vez. No dijo nada. Yo tampoco. Ya todo estaba dicho. Volví al hostal con una paz rara. No era alegría. Era una sensación de misión cumplida. Como cuando terminas una operación difícil, con pérdidas, pero también con la certeza de haber hecho lo correcto. Había cerrado una guerra silenciosa, pero sabía que, en el fondo, la verdadera reconstrucción apenas comenzaba. Porque algunas heridas no se cierran con sentencias, se cierran con tiempo. Y con verdad, después de todo lo vivido, decidí que no quería seguir en el mismo lugar. Aquel piso, aunque ya estaba legalmente a mi nombre y libre de cualquier amenaza, era un campo de ruinas emocionales. Cada pared, cada mueble, cada rincón contenía recuerdos que se habían corrompido. Así que lo vendí, no por necesidad económica, sino por salud mental. Con parte del dinero compré una casa pequeña, de piedra y madera, en un pueblo del Pirineo aragonés, alejada del ruido, rodeada de árboles, con un riachuelo cruzando por detrás. Allí nadie me preguntaba por mi pasado, ni por el uniforme, ni por Lucía. Solo era Álvaro, un vecino más. Adopté un pastor alemán al que llamé Sombra. Me despertaba con el sonido del viento y el olor a leña. Empecé a trabajar haciendo arreglos de carpintería para la comunidad. Puertas antiguas, estanterías, reparaciones en las casas de los mayores. El contacto con la madera me devolvía una sensación de propósito. Las manos, que antes limpiaban fusiles, ahora tallaban marcos de ventanas. Nadie me aplaudía, pero tampoco lo necesitaba. Había algo profundamente sanador en ese anonimato. Rechacé una oferta para reincorporarme al ejército. Llevaba 20 años de servicio. Había hecho lo suficiente. Preferí cerrar ese capítulo con dignidad. El ejército me dio estructura, disciplina y también heridas. Pero ya era hora de aprender a vivir sin estar en estado de alerta. Javier me visitaba de vez en cuando. Me traía noticias del juicio. Marcos había sido condenado a 9 años por estafa agravada, falsedad documental y asociación ilícita. Daniel Herrera, el agente inmobiliario, recibió 12 años. Otros implicados salieron a la luz con el avance de la investigación. El caso se convirtió en un referente dentro de las fuerzas de seguridad, un fraude sistemático que había pasado inadvertido durante años. La última vez que hablé con Javier, me entregó una carta que le había llegado a su despacho. Era de una mujer en Murcia, esposa de un militar desplegado, que estuvo a punto de firmar una refinanciación sospechosa. Gracias a la alerta que se emitió desde la comandancia tras mi denuncia, su caso fue detenido a tiempo. Gracias por no quedarte callado. Usted no me conoce, pero ha salvado mi casa, a mis hijos. Leí esa carta muchas veces, y cada vez que el silencio del monte me envolvía demasiado, la volvía a leer, porque a veces uno necesita recordar que el dolor, si se canaliza con inteligencia, puede convertirse en defensa para otros. Lucía, según supe por terceros, se había mudado al norte. Trabajaba en otra clínica, bajo perfil. Nunca intentó volver a contactarme. No guardaba odio, pero tampoco nostalgia. Sentía que la historia con ella era como una casa derruida. Aunque quede en pie, ya no es habitable. Y eso está bien. Me volví más reservado, pero no amargo.
Comencé a escribir fragmentos, reflexiones, algunas historias sobre hombres que callan hasta que alguien les pregunta con honestidad. Hombres que creen que resistir en silencio es suficiente, hasta que el silencio se vuelve cómplice del abuso. Me di cuenta de que, en realidad, muchos de nosotros, militares o no, hemos sido educados para soportar, no para hablar, para reaccionar con fuerza, pero no con vulnerabilidad. Un día, en una charla con jóvenes del pueblo, alguien me preguntó qué había aprendido de todo esto. Respondí sin pensar, que la traición no te destruye. Lo que te destruye es no tener un plan cuando la traición llega. Y lo que te reconstruye es entender que no estás solo. Porque no lo estaba. Había construido algo nuevo. No perfecto, no espectacular, pero mío. Y eso, después de haberlo perdido todo, era más que suficiente. Pasaron los meses. Las estaciones fueron marcando un nuevo ritmo, más lento, más profundo. Me acostumbré a vivir sin sobresaltos, a no mirar el móvil con ansiedad, a no esperar respuestas que nunca llegan. La rutina en aquel rincón de los Pirineos me enseñó que la paz no llega con estruendo, sino con silencios elegidos. Había días en que el dolor regresaba como un eco, especialmente cuando una canción o un olor me devolvían a escenas antiguas. Pero ya no dolían igual. Habían perdido filo. Ya no cortaban. Solo recordaban. Un día recibí una invitación inesperada. El Ministerio de Defensa, a través de la Unidad de Apoyo Psicológico para Veteranos, me pidió si podía dar una charla a nuevos oficiales sobre prevención patrimonial y emocional para militares desplegados. Dudé al principio. No me consideraba un ejemplo. Pero después pensé, quizá alguien, en esa sala, necesita escuchar lo que yo hubiera querido saber hace años. Acepté. Preparé una presentación sobria, sin dramatismo. Les conté mi historia, los pasos que tomé, los errores que cometí, las señales que ignoré. Hablé no solo como soldado, sino como hombre. Uno que amó, confió, fue traicionado, pero no se rindió. La charla fue breve, pero el silencio en la sala lo dijo todo. Al final, un joven teniente se me acercó y me dijo, «Gracias por contar lo que muchos callamos». Aquello me estremeció más que cualquier aplauso, porque entendí que el verdadero valor no estaba solo en resistir, sino en hablar. Ese mismo día, por la noche, mientras caminaba con sombra bajo un cielo cargado de estrellas, me sentí ligero. No feliz, esa palabra siempre me pareció demasiado escurridiza, pero sí libre. Había pagado un precio alto, pero lo que había recuperado valía más. Mi identidad, mi conciencia limpia, mi capacidad de seguir adelante sin rencor. Lucía quedó como un capítulo cerrado. Ni villana total, ni víctima. Solo una mujer que tomó decisiones equivocadas y que, tal vez, también vivió su propio infierno personal. No deseaba su mal, pero tampoco su regreso. Cada quien con su historia. La mía, por fin, tenía dirección, sin adornos, sin idealizaciones, solo con la crudeza de lo vivido y la dignidad de quien no se deja romper del todo. A veces, en la tranquilidad de mi taller, llegaban recuerdos del desierto, del ruido metálico del fusil, del olor a sudor en los pasillos de la base. Y otras veces, volvía la imagen del café servido por un extraño en mi cocina. Pero ahora lo veía todo con otra luz. No desde la rabia, sino desde el aprendizaje. Porque entendí que la verdadera fuerza no está en la venganza ni en la respuesta rápida. Está en prepararte en silencio, resistir con inteligencia y saber cuándo actuar. Javier seguía en contacto. Me decía que el caso había motivado una revisión interna en varios departamentos militares, incluso una propuesta legislativa para proteger bienes de personal desplegado. Mi historia,
Al parecer, había hecho algo más que exponer una red. Había encendido una conversación urgente necesaria. Una tarde, mientras reparaba una viga vieja en la casa de una anciana del pueblo, ella me ofreció un café y me dijo: «Tiene usted los ojos de alguien que ya vivió muchas guerras, y aún así, sigue viendo el sol». Sonreí, porque era cierto. Ya no era solo un militar retirado. Era un hombre completo, reconstruido desde el dolor, y con algo mucho más valioso que lo que había perdido: la certeza de que no todo se puede quitar. Algunas cosas, como la dignidad, si se protege bien, se conservan intactas. Cuando me siento a mirar en retrospectiva todo lo que ocurrió, ya no lo veo como una tragedia personal, sino como una lección transformadora. Mi historia no es única. Muchos hombres, especialmente aquellos que dedican su vida al deber, al trabajo, al silencio, han sido sorprendidos por la traición justo cuando más vulnerables estaban. Pero lo importante no es el golpe que uno recibe, sino cómo se levanta después. Desde mi experiencia como militar, y ahora también como alguien que acompaña a otros en procesos similares, quiero dejarte esto. Protégete antes de que lo necesites, escucha lo que no se dice, y nunca confundas la calma con seguridad. No es debilidad prepararse, es sabiduría. Si alguna vez pasaste por algo parecido, una traición silenciosa, una pérdida que llegó sin previo aviso, este vídeo es para ti. Y si aún no te ha pasado, que sea tu escudo preventivo. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado en silencio o habrías actuado como Álvaro? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, y recuerda, incluso después de perderlo todo, puedes reconstruirte más fuerte que nunca.